Entonces ya, ya llegamos a este punto. Ahora, déjenme ver dónde está mi pluma. Aquí está. Ahora, yo ya puedo, si se dan cuenta, yo tengo dos términos. En ambos términos tenemos e a la menos 2877.32t. En ambos términos. Entonces, ustedes saben muy bien que e a la menos 2887.32t más 3110.46 y por t se puede escribir como e a la menos 2887.32t por e a la 3110.46 y por t y e a la menos 2887.32t menos 3110.46 y por t se puede escribir como e a la menos 2887.32t por e a la menos 3110.46 y por t. Lo voy a escribir en la siguiente página para que lo puedan visualizar de mejor forma. Entonces sería igual a 0.8 por 0.28 por e a la menos me equivoqué, es un 7, no un 2. Ya está. Ahí está. Entonces, así se escribirían. Y como les estaba comentando, estos dos términos tienen factores en común, como 0.48, como 1 entre 2i, como e a la menos 2887.32t, de tal manera que puedo factorizarlos, con lo cual tendría lo siguiente. Y de t es igual a ¿Está factorizado 0.48? Sí. ¿Está factorizado e a la menos 2882.87.32t? Sí. 1 entre 2i, 1 entre 2i estaré dividiendo a esta e y también a esta e, pues está aquí, dividiendo a esta e, que es esta, y dividiendo a esta e, que es esta de aquí. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurarme que hice bien mi factorización? Fácil, si al volver a multiplicar esto por esto y dividiendo entre esto me vuelve a dar el de aquí. Entonces, este por este entre este de acá, sí, me vuelve a dar el de aquí. Ahora, este por este me vuelve a dar este. Más por menos me vuelve a dar menos y todo entre 2 y sí, en efecto, son iguales. Y yo puedo simplificar aún más esta expresión, sí, y de t será igual a 0.48 por e a la menos 2887.32t .32t por el seno de 3110.46t.
y ya está, ese sí. Que corresponde a la corriente del sistema suma amortiguado cuando el circuito RLC está alimentado por una fuente de alimentación constante. Esta corriente va a transcurrir un tiempo que nosotros que sabemos que es igual a 1 entre 2887.32 T por 4. Bueno, es en ese tiempo lo consideramos que en efecto la corriente se ha terminado. Y bueno, ¿de dónde saqué ese tiempo? Ya saben que yo busco aquel tiempo para el cual tenga e a la menos 1 y al multiplicar ese tiempo por 4, yo considero que en ese tiempo ya puedo tomar en cuenta que la corriente ha terminado. Y como de costumbre, tiene sentido tener una corriente que se va a extinguir conforme pasa el tiempo y que va a llegar un tiempo que acabo de mencionar en el que consideramos que esta corriente se ha amortiguado completamente y que es igual a cero. Sí tiene sentido porque debido a la configuración de la red eléctrica que yo obtengo, tenemos un circuito RLC alimentado por una fuente de valor constante. Es decir, una vez que abandonemos el estado transitorio y estemos en el estado permanente, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto, no dejando pasar a la corriente. Es por eso que tiende a cero. Y el comportamiento de la corriente es el que ya hemos visto cuando nosotros resolvíamos este tipo de ejercicios por medio de las ecuaciones diferenciales, que es el de un sistema. Ay, es horrible la gráfica. Que es el de un sistema subamortiguado con una onda senoidal que va a tender a tener que, a medida que avance el tiempo, su amplitud irá disminuyendo hasta que se considere finalmente cero. Muy bien, muy bien. Pero ¿qué pasaría si ustedes de repente se empiezan a preguntar? Bueno, nosotros sabemos que la corriente, pues ese va a tender a ser cero a medida que el tiempo transcurre. Pero la caída de voltaje en el capacitor no se comporta de esa forma, porque a medida que vayamos abandonando el estado transitorio e ingresemos en el estado permanente, el capacitor sabemos que se va a empezar a comportar como un circuito abierto, de tal forma que va a adquirir el valor de la fuente de voltaje conectada al circuito. ¿Cómo lo podemos definir esto matemáticamente? A partir de la transformada de Laplace. Muy sencillo. Entonces tendríamos... Entonces, yo tendría que considerar a la corriente, que existe, la corriente transformada de Laplace que existe, y la voy a tener que multiplicar por ley de Ohm por la impedancia transformada de Laplace del capacitor, para así obtener la caída transformada de Laplace del capacitor. Porque recuerden que de acuerdo a la ley de Ohm, la caída de voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Por eso tenemos que obtenerlo así. Pero además tenemos que considerar que el capacitor está inicialmente energizado. Entonces, yo tengo que considerar el voltaje inicial entre la variable compleja S del capacitor, que representa el voltaje inicial del capacitor transformado complejo. Pero ustedes dirían, ¿qué signo debo considerar? ¿Un más o un menos? Bueno, de acuerdo al sentido que he asignado al elemento general, al elemento general tipo serie, yo tengo que primero pasamos por el signo positivo del capacitor. Entonces ese es el signo que yo voy a considerar para saber la caída de voltaje, transformada compleja de Laplace del capacitor. Con lo que yo tendría la siguiente ecuación. Va a ser larguísima porque la corriente es muy larga. Entonces tenemos que la corriente transformada de Laplace va a multiplicar a la impedancia transformada de Laplace del capacitor más el voltaje inicial del capacitor entre la variable compleja S. Lo voy a escribir aquí en la siguiente hoja porque aquí ya no tengo espacio. Entonces va a ser muy largo. Vamos a tener un procedimiento bastante largo, pero vale la pena hacerlo para que ustedes observen cómo todo esto va teniendo consistencia y cómo todo esto va teniendo un final lógico. Entonces, voltaje del capacitor. Como es transformado en Laplace, quiero enfatizar eso.
¿vale? De que depende de S. Igual a la corriente transformada compleja de Laplace, que nos dio 0.48 entre 2i, 0.48 entre 2i por 1 entre es más 2887.32 punto 32 menos 3110.46i. Dejen checo si me falta algún elemento de la corriente transformada compleja. No, a ver, no me falta. No, está, me falta. No, poco. Ahora sí. Va a multiplicar a la impedancia transformada compleja del capacitor, que nosotros sabemos que es igual a 1 entre S entre el valor de la capacitancia. Y yo ya obtuve eso, es la impedancia del capacitor, es, para este ejercicio, dejen checo bien, no voy a confundirme, es 1.282 por 10 a la 6 entre S, por 1.282 por 10 a la 6 entre S. Ahí está. Ahora me falta la parte de B. Entonces menos 0.48 entre 2i por 1 entre S más 2887.32 más 3110.46 y por la impedancia transformada compleja del capacitor, que es así 1.282 por 10 a la 6 entre S. Ahí está, pues vamos a tener que hacer de nuevo, aplicar de nuevo el método por medio del cual vamos a tener que aplicar de nuevo el método por medio del cual obtenemos, podemos expresar tanto este término como este término por medio de una suma de dos fracciones. Y entonces lo voy a escribir. Pero casi se me olvida el voltaje inicial en el capacitor, que es más el voltaje inicial del capacitor es igual a este caso me dio 2.81. 2.81 entre S, casi lo olvido. Ahí está. Más 2.81 entre S. Es fácil olvidar este tipo de detalles cuando la ecuación es muy larga, así que hay que tener cuidado. Ahora sí. Entonces voy a expresar la anterior ecuación, toda esta, de la siguiente forma. Sería por A, B, ya no puedo ocupar A y B porque ya los ocupé. Ahora lo voy a ocupar C y D. C por C, por C entre S más 2.887.32 menos 3110.46 más D entre S. Dejen checo que no me falte ningún elemento. No parece que no. Menos 0.48 por ABCDE entre más 2.81 entre S. Cuando yo hice la multiplicación de esta parte por esta parte, al utilizar el método por medio del cual podemos expresar este producto como una suma de dos fracciones, tendríamos AC entre este denominador.
más d, más el coeficiente constante de entre este denominador, que es ese. Cuando hacemos lo mismo, con el producto de estos términos tendríamos el coeficiente constante e entre este denominador, más f entre este denominador. Es el momento en el cual yo tengo que calcular a e, d, e y f. ¿Tengo suficiente espacio aquí? Sí, tengo suficiente espacio aquí para calcular c y d. Voy a hacerlo. C y d. C sería igual a, en el numerador tendría esta cantidad, la de aquí, la del producto de este por este que nos dio C, que nos dio esta expresión, que es 1.282 por 10 a la 6. 1.282 por 10 a la 6. Entre, como entre C, entre el denominador del otro término, que es S. Entre S, cuando el denominador de C es igual a 0. Es decir, cuando S es igual a menos 2887.32 más 3110.46. Ahí está. Y esto me va a dar igual a... Pues me conviene dejarlo expresado. Me conviene. Yo considero que me conviene. A ver, ejemplo. 887, sí. En otro caso. Sí. Sí, me conviene. Lo factorizo. Sí, perfecto. Entonces, me conviene dejar, al sustituir esta S aquí, me conviene dejarlo en esa forma para que posteriormente pueda simplificarlo con una posible solución para este término. Entonces lo voy a dejar así. C sería igual a 1.282 por 10 a la 6 entre menos 2887.32 más 3110.46. Dejen checo si falta algún elemento que no haya considerado. Y voy a reescribirse en la otra parte porque estoy viendo que ya no tengo suficiente espacio en la pantalla de donde estoy grabando. Entonces, un punto, a ver, dejen checo si falta un elemento. No, a distancia está bien. Cuando sí, cuando esto es igual a sí, exactamente, menos. Está bien. Entonces C lo voy a escribir acá. En la otra parte. C sería igual a sería igual a 1.282 por 10 a la 6 entre menos 2887.32 más 3110.46. Ya está, ahí está. Ahora voy a definir a D. D será igual a ¿cuál? El mismo numerador que tenemos para C, porque surgen del mismo producto de fracciones, que sería 1.282 por 10 a la 6. Ya está. Entre el denominador de C, que es S más 2887.32 menos 3110.46. S más 2887.32 más menos, ¿no? Sí, más menos. Menos 3110.46. Cuando el denominador de D es igual a 0. Cuando el denominador de D es igual a 0. Ya quedó. Ahí está. Ya está. Muy bien. Entonces D sería igual a 1.282 por 10 a la 6 entre 2887.32 menos 3110.46. Bien. Muy bien, D. Ahora, dejen checo que no me haya faltado algún detalle.
Todo esto está bien. Sí, está bien. Ahora vamos a definir a E. E sería igual al numerador que tenemos por el producto de estos dos términos a través del cual surge este término y este término, que es 1.282 por 10 a la 6. 1.282 por 10 a la 6. 1.282 por 10 a la 6 entre el denominador de f, que es este. S entre S cuando el denominador de E es igual a 0, es decir, cuando S es igual a menos 2887.32 menos 3110.46, que me da S es igual a menos 2887.32 menos 3110.46. Ya está. Entonces E sería igual a 1.282 por 10 a la 6 entre menos 2887.32 menos 3110.46 y ahora me falta ir por F. F sería igual al numerador, el mismo que E, porque surgen del mismo término, 1.282 por 10 a la 6, entre el denominador de E. El denominador de E es S más 2200 más S más 2887.32 más 3110.46. S más 2887.32 más 3110.46. Cuando S, el denominador de F, es igual a 0. Entonces F sería igual a 1.282 por 10 a la 6 entre 2887.32 más 3110.46. Y ya casi. Pues ya casi. Ya está. Ahora voy a sustituir C, D, F, E y F en la parte que les corresponde. Tendría que la calle de voltaje en el capacitor, ya no tengo suficiente espacio aquí, continúo en la siguiente hoja. Tendría que la caída de voltaje en el capacitor sería igual a 0.48 entre 2i, 0.48 entre 2i por C entre el denominador de 1 entre S más 2887.32 menos 3110.46. Esto ya es mucho. Entonces veo si podemos simplificarlo de alguna forma, porque ya, siguiendo las matemáticas de forma rigurosa llegamos al resultado, pero voy a ver si se puede simplificar algunos elementos para no tener que hacer tanto. Checo rápidamente cómo se puede simplificar, les explico y procedemos a simplificar. Sí, es que ya sería demasiado. Y esta se parece con E, se parece a E, pues no se tiene, pero F sí tiene. Sí, entonces, pero son factores constantes, es la mitad. Entonces,
Mm. Ujú. Pues sí, 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 sí conviene. Sí, sí conviene bastante mucho. De hecho, conviene. Entonces tengo in, tengo otros in. Ajá. Todos así. Y ujú. Puedo entonces. Vamos aquí. Entonces yo nada más tendría. Ese también está aplicando. Ese. Ya, ya sé qué hay que hacer. Bueno, ya. Miren, tenemos tanto C, D, E y F tienen el mismo denominador, 1.282 por 10 a la 6. Entonces yo considero que puedo factorizar dicho elemento, 1.282 por 10 a la 6. De tal manera que yo multiplicaría el 1.282 por 10 a la 6 por el factor que también es común a ambos términos, .48 y .48. Lo cual me daría, lo que me daría, te lo hago. Entonces, sí, ya veo. Y aquí tendría el ángulo. Sí. Entonces lo voy a simplificar poco a poco. Estoy viendo que una simplificación rápida no me la puedo dar así tan pronto porque es muy difícil visualizar una posible solución a través de una expresión tan larga. Pero sí puedo factorizar el término de 1.282 por 10 a la 6. Entonces voy a proceder a factorizar 1.282 por 10 a la 6 y multiplicar por .48 o por menos .48, depende el término donde se encuentre el factor. De tal manera que tendría lo siguiente. Entonces, una vez voy a multiplicar eso que dije. 2.48. Entonces, 0.48 por 1.282 por 10 a la 6. Me daría 6.15 por 10 a la 5. 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 Entre 2i que va a multiplicar a 1 entre este denominador por C, pero ya considerando que he factorizado a 1.282 por 10 a la 6, es decir, 1 entre S más 2887.32 menos 3110.46 por el factor constante 1 entre 2887.32 más 3110.46. Y lo cual me da, entre S más ya se va a acabar la clase, no creo poder terminar ahorita. Entonces, a ver cuánto nos queda. Quedan 9 minutos, entonces voy a tratar de terminar hasta donde se puede en estos 9 minutos que faltan, que es justamente lo que le falta a la clase. Entonces voy a S más, bueno, voy a seguir. S más 2807.32 menos
3110.46, 3110.46 y acá 1S más, que va a multiplicar a 1, ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo, que multiplicaría a 1 entre el factor constante, en este caso constante complejo, menos 2887.32, menos 2887.32, menos 2887.32, más 3110.46 y más 3110.46 y más d en el cual también a d le he factorizado el 1.282 por 10 a la 6, entonces sería más d, que es igual, en este caso yo ya con el elemento que les acabo de mencionar factorizado, sería más 1 entre s más 1 entre s más 2887.32 más 2887.32 2887.32 menos 3110.46 menos 3110.46 y que va a multiplicar al factor que va a multiplicar, ya tendría d que va a multiplicar a 1 entre s, esta s 1 entre s más, sí, que en efecto el modo que d multiplicaría a 1 entre s. Aquí ya no tengo espacio, lo pongo aquí, que está multiplicando a 1 entre s, lo cual tiene bastante sentido. 1 entre s. Y ahora cierro ya el paréntesis. Cierro el paréntesis y ahora tendría menos 6.15 por 10 a la 5 entre 2 y, porque ya estoy considerando menos 0.48 entre 2 y, claro, con el factor, con el término 1.282 por 10 a la 6 factorizado, es decir, multiplicando a 0.48. Y me da, y por e, que en este caso e es igual a 1, bueno, pero considerando que a e ya le he factorizado el término 1.282 por 10 a la 6. Entonces sería con una e igual pero fíjense que aquí se me estaba olvidando, aquí como el proceso es tan largo, extremadamente largo, exageradamente largo, no me había dado cuenta que d ya estaba considerando esta parte de d, pero no, es ya esta d de aquí. Entonces a d, al factor d que hace tiempo consideré, le tengo que eliminar esta s, porque ya la había eliminado en la parte antepasada. Entonces d, ahí está. Entonces deje checo que no me haya faltado algún detalle o emitido algún otro detalle hasta este punto. ¿Cuánto quedan? 5 minutos. De 1.282, ese ya está factorizado, menos, perfecto, ya está, perfecto. Dejen checo si me falta otro. Bien, está bien. Sí, vamos bien. Ya está. Entonces tendría A1 entre este denominador que va a multiplicar a e. Voy a escribirlo. 1
1 entre este denominador que va a multiplicar a E, entre S más 2887.32 más 3110.46i, que va a multiplicar a E, que es igual a, ya con el 1.282 por 10 a la 6 factorizado, E sería igual a 1 entre, todo esto por 1 entre menos 2887 menos 2887.32 menos 3110.46 menos 3110.46. Ya. Y ahora más F, que en este caso F ya con 1.200 más F, que en este caso F con 1.282 por 10 a la 6 factorizado sería más 1 entre 2887.32 más 3110.46, que es más 1 entre 2887.32 más 3110.46, que va a multiplicar a 1 entre S, que va a multiplicar a 1 entre S. Y todo esto se le va a sumar en la condición inicial del capacitor, que es más 281 más 2.81 entre S. Y yo ya puedo aplicar la transformada inversa de Laplace. Sí, ya puedo aplicar la transformada inversa de Laplace a esta parte, y a ¿qué más? Se me olvidó cerrar. No, sí, ya lo cerré. A esta parte de aquí y esta parte de aquí. Las otras no se conservan y no se aplica directamente la transformada de Laplace porque son constantes, ya sean reales o complejas. Entonces, aplicando la transformada inversa de Laplace, tendría lo siguiente. La caída de voltaje en el capacitor es igual a 6.15 por 10 a la 5 entre S. 6.15 por 10 a la 5 entre S por E, aplicando la transformada inversa de Laplace. Pero aquí voy a escribir primero el factor constante que está multiplicando a esta expresión, que se va a conservar cuando aplicamos la transformada inversa de Laplace. Se conserva el factor constante, sería por 1 entre menos 2887.32 más 3110.46 y ahora sí, por la transformada inversa de Laplace que del elemento que lo está multiplicando, que sería E, aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo, por E a la menos 2887, la transformada inversa de Laplace de este elemento, que es E a la menos 2887.32 por T más 3110.46 y por T. Más este factor constante, este de aquí, más y de hecho ya nada más lo escribiría a él. ¿Por qué? Porque la transformada inversa de Laplace de 1 entre S es 1. Entonces 1 multiplicaría a este factor constante. Más 1 entre 2887.32 menos 3110.46. Ya está. Y ya me di cuenta que voy a terminar haciendo suma de quebrados. Pero bueno, ya tendría esto de acá. Ahora, ¿cuánto queda? ¡Ay, 4 segundos! Bueno, ya me despido. Continuamos mañana.